Bé, bon dia. Continuem amb aquesta jornada de diàlegs internacionals sobre ensenyament plurilingüe amb la tercera conferència que impartirà el professor Iván Manterola de la Universitat del País Basc. Inicialment estava previst, i així s'ha divulgat, que també participaria la professora Itziar Idiazábal, però per raons familiars no ha pogut estar avui entre nosaltres i la conferència la impartirà el professor Manterola. Iván Manterola és doctor en Lingüística des de l'any 2011 per la Universitat del País Basc i actualment és professor del Departament de Lingüística i Estudis Bascos d'aquesta mateixa universitat. És a dir, de la Universitat del País Basc, no d'aquesta, sinó d'aquella. Imparteix docència en diversos graus i màsters. Fa docència en expressió oral i escrita de l'eusquera, en adquisició del llenguatge, en sociolingüística, en didàctica plurilingüe i en contacte de llengües. És a dir, és un tot-terreny que és capaç d'enfrontar-se amb tot. Aquí tenim molta experiència també amb això. I per tant és una persona que ens podrà treure de qualsevol dubte que tinguem perquè segur que controla un poc o millor o poc tots els aspectes del tema de la conferència d'avui que està relacionada, com ja sabeu, amb l'educació plurilingüe. Com a investigador, Iván ha conreat també diverses línies, hem vist que és molt polifacètic, bàsicament ensenyament de llengües a través de la immersió lingüística, la didàctica plurilingüe i els nous parlants de llengües minoritàries. Ell és membre de la Càtedra UNESCO de Patrimoni Lingüístic Mundial que hi ha a la seva universitat. He estat mirant les seues publicacions i està bé això de predicar en l'exemple perquè he vist que té publicacions en euskera, sobretot, però també en anglès, també en català i també en castellà. És també molt polièdric en el tema de les llengües de publicació. He triat unes quantes simplement per dir-vos el títol i perquè ens fem una idea un poc més real de quines són les temàtiques que toca. Per exemple, va publicar en companyia del professor Avel·lí Flor Mas de la Universitat de Barcelona l'article de fa 2 anys, un treball titulat Els models lingüístics de l'educació obligatòria de la comunitat autònoma basca i de Catalunya, una visió comparada. He triat aquest títol perquè ens interessa molt, perquè a nosaltres també com a valencians ens interessa poder comparar el que ara ens explicarà sobre l'educació plurilingüe al País Basc i que s'organitza, com l'organitzem nosaltres, perquè hi ha temes, el tema de les línies, el tema del model únic, que per a nosaltres ha sigut un canvi recent i que pense que allà també s'estan plantejant i que és un tema que a mi particularment i crec que a molts dels que estem aquí ens atany. Altres títols de publicacions, una en anglès, per exemple, A Trilingual Teaching Sequence for Oral Presentation Skills in Basque, Spanish and English, que ens dona idea de com treballar precisament això, l'oralitat a través de diverses llengües dins de l'escola plurilingüe. O, per exemple, en castellà, las secuencias didácticas de lengua, una encrucijada entre teoria i metodologia, que també lliga un poc amb el tema de com organitzar la gestió de les llengües i la gestió del currículum a les aules. I crec que amb això ja complisc. Li dono la paraula al professor Iván Manterola, que ens parlarà sobre la enseñanza plurilingüe con lenguas minorizadas, experiencias didácticas del País Vasco. Moltes gràcies. Nosaltres. Moltes gràcies per la presentació. L'article amb l'Avel·lí Flors, yo no lo escribí en catalán. Yo mi parte la escribí en castellano, pero bueno, antes en la presentación anterior estabais en clase, da igual, pero hemos hablado mucho sobre la importancia de las actitudes positivas hacia la diversidad lingüística y hacia las lenguas minorizadas, porque ayuda mucho tener actitudes positivas en la práctica docente y a la hora de aprender lenguas. Entonces, claro, poder participar en una publicación para mí que sabía que se iba a publicar primero en catalán y después en inglés, sí. En inglés, pues para mí, a mí me emocionó mucho, ¿no? Decía yo antes en una intervención breve que he tenido al grupo anterior que quién me iba a decir a mí cuando tenía 20 años, 21, 19, que bastantes años después sería bastante capaz de entender catalán, valenciano.
¿quién me lo iba a decir? O sea, para mí era aquello, si me lo hubieran dicho, yo hubiera dicho, ¿pero de qué? Pero bueno, aquí estamos. Entonces, bueno, yo voy a intervenir en castellano, pero luego después yo creo que soy bastante capaz de entender valenciano y bueno, ya dialogaremos, sin ningún problema. Voy a empezar sentado quizás o enseguida me pongo de pie, ¿vale? Porque, no sé, se me hace muy raro. Tenemos un espacio muy vacío. Estáis donde el alumnado tiene que estar, que es en la parte trasera. Y yo creo que yo me voy a levantar enseguida, ¿vale? Porque esta distancia, ¿vale? Bueno, venga, vamos. ¿Se oye bien? Uy, ¿se oye bien? No. ¿Ahora? Sí, vale. A ver, 3 puntos para dialogar, ¿no? Acerca de qué podemos aprender desde el caso del euskera en la comunidad autónoma vasca sobre cómo organizar la presencia y el uso de los idiomas de las lenguas en la escuela y esta organización, esta manera de hacer en la escuela, cómo puede ayudar a intentar mejorar la situación social de una lengua minorizada como el euskera, ¿no? Entonces, solemos decir siempre que el caso del euskera en la comunidad autónoma vasca es un caso interesante porque en estos 40 años se han hecho cosas muy interesantes, hay resultados que son bastante positivos, evidentemente hay retos para superar. Y bueno, yo lo que he traído junto a Itziar, que no ha podido venir, lo que he traído es, primero, una explicación sobre la transición de una escuela que venía del franquismo, cómo se transformó en una escuela que fomentara el euskera y el castellano y después, más tarde, también el inglés, ¿no? ¿Cómo ha sido esa transición? Vamos a ver un poco de leyes, normativas, la evolución de las matriculaciones del alumnado en diversos programas bilingües. Bueno, en la segunda parte lo que he traído es una explicación sobre una investigación, sobre una tesis que tuve el placer de dirigir junto a Itziar Idiazábal. La tesis es de Ana Aldecoa y en esta tesis se intenta demostrar en qué medida alternar el euskera, el castellano y el inglés en un mismo dispositivo didáctico, ¿no? Alternar las 3 lenguas puede ser interesante o puede tener resultados positivos respecto a la competencia plurilingüe del alumnado de secundaria. Y bueno, la tercera parte pues ya la haremos un poco seguramente entre todos. Yo voy a traer a modo de síntesis algunas conclusiones un poco más teóricas sobre la didáctica integrada de lenguas, en contextos de inmersión, etcétera. Bueno, entonces, los que estamos aquí desde las 9 de la mañana hemos escuchado las 3 presentaciones, entonces puede ser que en algún momento yo dé por sabido algo que se ha dicho a las 9 de la mañana, pero claro, yo me tengo que enterar, me tengo que dar cuenta de que del público es nuevo, ¿vale? Entonces, a ver cómo lo hago, ¿vale? Tendré que repetir cosas quizás, pero bueno, no me funciona esto muy bien. A ver, vale. A ver, yo solo voy a hablar de la comunidad autónoma vasca, ¿vale? Si sois sensibles y además de ser sensibles tenéis conocimiento de cómo está dividida la comunidad lingüística del euskera, bueno, es importante saber que el euskera es oficial junto al castellano solamente en Guipúzcoa, Vizcaya y Araba. Yo trabajo en la Facultad de Letras en Vitoria-Gasteiz. Uy, no se ve. Bueno, en Vitoria-Gasteiz, en la Comunidad Autónoma Vasca, en verde, pero el euskera se habla también en Navarra, en algunos contextos se habla muchísimo, en Navarra también, en otros contextos se habla poco, se enseña mucho, se enseña poco. Los contextos son muy diversos, ¿eh? Lo estoy aprendiendo también, como es el caso del valenciano
en los Países Valencians, ¿vale? Entonces, en Navarra el euskera es oficial solo en la parte verde, en los valles del norte de Navarra, ¿vale? Luego la zona de Pamplona no es oficial tanto como el castellano. Y en la zona marrón, que es la parte de la ribera de Navarra, Tudela, toda esa zona, la zona muy grande, ¿no?, de Navarra, el euskera no es oficial, ¿vale? Entonces, Navarra, las leyes, no voy a entrar, pero bueno, os dejo el titular, y será de los pocos casos alrededor nuestro, en Europa diría yo, en el caso de Navarra, donde la lengua propia, el euskera, está territorializado en términos de derechos lingüísticos. Según dónde vivas en el mismo territorio, tienes más o menos derechos respecto al euskera. Respecto al castellano, tienes todos los derechos en todos los lados, porque bueno, está la Constitución española, bueno, ¿vale? Y luego la parte en naranja en el mapa de la izquierda o en marrón, aquí a la derecha, son las 3 provincias del Estado francés donde se habla euskera también. Para nosotros es el norte. Lo llamamos País Vasco Norte, para que lo sepáis. Los franceses en Francia es el sud-est, el suroeste. Pero para nosotros es el País Vasco Norte. Allí el euskera, pues como sabréis, no es una lengua oficial. Y a pesar de todo, y hemos tenido conocimiento por boca de Mariel Rispeil, hay experiencias muy positivas sobre la toma en consideración de la diversidad lingüística, incluida el euskera, en el País Vasco francófono, el País Vasco francés. Bueno, me vais a dejar un titular para empezar. No es posible entender lo que ha pasado en los 40 años últimos en la Comunidad Autónoma Vasca, en las escuelas, no es posible entender sin echar una mirada hacia atrás, anterior a los años 80. No se entiende. O hacemos eso o no lo entendemos. ¿Por qué? Porque ya el siglo XIX es terrible, se pierden las 2 guerras carlistas, se pierden los fueros, el poco autogobierno que había. En las escuelas a finales del siglo XIX no hay ni rastro del euskera, salvo en una escuela que se creó en Bilbao. Justo se ha celebrado el 100 y pico aniversario, pero es una escuela muy pequeñita que duró poco. Aun y todo, si echamos 100 años atrás, tenemos la creación de la Academia de la Lengua Vasca, Euskaltzaindia, tenemos la creación de la Sociedad de Estudios Vascos y también de proyectos de medios de comunicación como Argia, que como las 2 instituciones de la izquierda, todavía existen. Entonces, hace un siglo, hay la comunidad del euskera, viniendo de donde viene, hay un florecimiento, hay un resurgimiento. En euskera lo llamamos pizkundea, un resurgimiento de lo vasco, del euskera, vamos a tratar de utilizarlo más, vamos a crear escuelas. Entonces, este cartel es un cartel de una exposición que se hizo en esos años, y es sobre las escuelas de barriadas alrededor de Bilbao, en euskera, que las crearon, y que existieron hasta el 37, claro. Luego, ¿qué viene? Pues ya lo sabéis. Viene el franquismo, viene solo el castellano, fuera euskera y todas las demás lenguas, viene el exilio, ¿vale? Entonces, hay que esperar hasta los 50 para ver la creación de escuelas clandestinas. No son escuelas... Venga, un poco de euskera, ¿vale? Etxe eskolak. El 60% del léxico del euskera actual, 60 más o menos, viene del latín. O sea que aquellos que habláis valenciano, castellano y sabéis además latín, entendéis mucho euskera ya, ¿vale? Etxe es casa. Entonces son escuelas de casa clandestinas, más o menos, pero en euskera, que ya empiezan a florecer. Bueno, otros proyectos, también en Bayona, en la parte, digamos, francesa. Y a partir de los años 60,
se empiezan a crear las ikastolas. Las ikastolas son escuelas donde el euskera es la lengua vehicular. Se aprende todo en euskera. El castellano es una lengua, o sea, es una asignatura que se imparte 3 o 4 horas a la semana. Estamos en los años 60 y de manera más o menos clandestina, tanto en todas las provincias, y la lista que os he puesto es las ikastolas de Navarra. Si miráis los años de la creación, de cuándo se crearon, son los años 60, 70. Más o menos clandestinos. Si os interesa la historia, pues en muchas localidades, los locales, o sea, los sitios para empezar a dar clases en euskera, pues los ponía la iglesia, era la iglesia, bueno, tenía permiso, más o menos clandestino, ¿vale? Pero todo muy voluntario, nada oficial. Estábamos en el franquismo todavía, ¿vale? Pero ese es en los años 60 y 70. Entonces, Jackie Urla, que es una investigadora que trabaja en Massachusetts, tiene un libro muy bonito que os lo recomiendo, Reclaiming Basque, reclamar, o ¿cómo se dice? Reclamar. Claim, sí, reclamar. Ella defiende que la creación de las ikastolas, de estos centros escolares, hay que entenderla dentro del conjunto de iniciativas llevadas a cabo como reacción al régimen franquista, a favor de las libertades sociales y en contra de las desigualdades lingüísticas, culturales y políticas. No solo era intentar darle la vuelta a la situación del euskera, no solo eso. Es en esta época también cuando la Academia de la Lengua Vasca establece, por fin, el euskera estándar. Entonces, si estáis estudiando o si habéis leído, habéis escuchado el papel de las escuelas y viceversa, el papel de la variedad estándar para la revitalización de las lenguas, pues si os interesa, el caso del euskera es otro más, es interesante. Años 80, muere Franco, entonces la Constitución, los estatutos de autonomía y los gobiernos autonómicos, ¿vale? Entonces, Jackie Urla explica que en los años 80 todos aquellos esfuerzos que se habían hecho a partir de los 60 para intentar revitalizar el euskera, sea creación de ikastolas, sea creación de obras literarias, sea creación de revistas, todo más o menos clandestino, ¿vale? Pero todo aquello florece, porque ya todo aquello se convierte en legal. Entonces, hasta entonces, las iniciativas y los proyectos de revitalizar el euskera habían sido promovidos por la sociedad, por los padres, profesorado, escritores, periodistas. Todo eso sigue en los 80, pero se convierte además en una tarea de las instituciones públicas. Y esto es muy importante. Esto es clave. Si no entendemos esto, no se entiende lo que ha pasado con el euskera en las escuelas de la Comunidad Autónoma Vasca. Entonces, en los años 80, pues yo creo que es similar en todo el Estado español. De hecho, incluso los nombres de las leyes son muy similares. La ley de la normalización del uso del euskera es del año 82. Vamos a ver un poco las leyes para que os fijéis cómo hace 40 años se pusieron las bases legales para hacer lo que se ha hecho después. Pero no perdáis de vista de dónde viene todo eso, ¿vale? Bueno, el Estatuto de Guernica, el nuestro es el Estatuto de Guernica. Guernica, la ciudad bombardeada por los alemanes junto a Franco, pues el Estatuto de Autonomía de Guernica, ¿vale? En el artículo 6, el euskera, lengua propia del pueblo vasco, tendrá como el castellano carácter de lengua oficial en Euskadi. No sé esta manía de llamar al castellano lengua oficial y al euskera lengua cooficial. No, perdón. El euskera y el castellano son las dos lenguas
cooficiales. No hay una lengua oficial y la otra es cooficial, porque ya ponemos una jerarquía. Eso es hacer trampa. La ley no dice eso. ¿Vale? Las dos cooficiales. Bien, es verdad que con la Constitución el castellano es una lengua que tenemos la obligación de conocer. El euskera no, pero las dos son cooficiales en la Comunidad Autónoma Vasca. Nadie podrá ser discriminado por razón de su lengua. Ya en las intervenciones anteriores ha habido relato de sucesos de discriminación lingüística por utilizar valenciano. Bueno. Entonces, esta ley de normalización lingüística, si os fijáis, es normalizar el uso del euskera. El proyecto, o sea, el objetivo no es que la población aprenda euskera, sino que, evidentemente, lo aprenda y que lo utilice. Entonces, es una ley pues, típica de aquella época que tiene el capítulo 1, uso en la administración pública. Capítulo 2, uso en la enseñanza, uso del euskera en los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Bueno. Vale. Muy importante, el artículo 15. Esta ley reconoce a todo el alumno, al alumnado, el derecho de recibir la enseñanza tanto en euskera como en castellano. Los padres tienen derecho a elegir la lengua de escolarización. Aquellos que quieren que su hijo o hija se escolarice con una lengua vehicular euskera, pues lo puede hacer. En castellano también. Bueno. Eso sí, en cualquiera de las dos alternativas, la otra lengua tiene que ser mínimo asignatura. Si los padres eligen una línea en euskera, el castellano es obligatoriamente asignatura. Y si se elige una línea en castellano, el euskera es mínimamente asignatura. Entonces, ¿cómo se va a regular este sistema donde, según los centros, puede cambiar la lengua vehicular? ¿Esto cómo se regula? Pues esta ley pone las bases para la regulación. El Gobierno regulará los modelos lingüísticos a impartir en cada centro teniendo en cuenta la voluntad de los padres o tutores y la situación sociolingüística de la zona. Es como decir, dejo a la sociedad el poder de decidir por dónde va a ir esto de la lengua vehicular. Años 80. Estamos en el 2023. ¿Cómo ha ido? ¿Por dónde ha ido? Hay que hacerse la pregunta, ¿vale? ¿Habéis entendido, no? Yo creo que sí. Vamos bien. Objetivos de la escuela. Garantizar al alumnado la posibilidad real, en igualdad de condiciones, de poseer un conocimiento práctico suficiente de ambas lenguas oficiales. Ambas, no solo una, ambas. Estamos en los 80. Imaginaros cómo estaba la situación del euskera en los 80. Y la ley dice, hay que escolarizar a los niños de manera que sepan las dos lenguas de manera funcional y puedan funcionar en la sociedad. Es una ley muy ambiciosa, pero muy ambiciosa, y deja abiertas las vías para que, según la voluntad de los padres y de los centros, la lengua vehicular sea el euskera o el castellano. Artículo 20. El Gobierno, a fin de hacer efectivo el derecho a la enseñanza en euskera, establecerá los medios tendentes a una progresiva euskaldunización del profesorado. Ya estáis pensando el porcentaje de profesorado que en los años 80 tenía título para impartir clases en euskera. El porcentaje de profesorado en los años 80 que tenía título para impartir clases en euskera. Ya estáis pensando, ¿eh? No tengo ningún premio, pero ya lo estáis pensando, ¿vale? 10%, 5, 80, 60, ¿eh? ¿Qué porcentaje? Entonces, este artículo es muy importante, ¿por qué? Para evitar que la escolarización en euskera, para aquellos que lo eligieran, no se convirtiera en un modelo de transición. ¿Qué son los modelos de transición? Pues aquellos sistemas donde
Bien, yo empiezo educación infantil en valenciano, paso a primaria, sigo en valenciano, pero a partir de, me lo estoy inventando, a partir del tercer año, la dirección del centro me dice, no hay profesorado. A partir de ahora, hasta el bachillerato en castellano. Eso es un modelo de transición para negativa. ¿Entendido? Entonces, para evitar que la escolarización en euskera no fuera un modelo de transición hacia el más castellano, el gobierno debe poner medios para que el profesorado sea competente también en euskera. Si no, es imposible. Esto ahora lo sabemos con el inglés, ¿no? En ciertas comunidades autónomas que el inglés, la enseñanza en inglés no funciona. ¿Por qué? Porque no hay suficientemente, el profesorado no está suficientemente capacitado. Ya, pues en los años 80 la problemática era similar con el euskera. Esto ya lo sabíamos antes, algunos, en fin. Normalización lingüística, una definición que la vais a encontrar bastante similar en el contexto valenciano o gallego. El proceso social tendente a retener y recuperar para el euskera hablantes y ámbitos de uso. ¿Retener qué es? Aquellos hablantes que ya hablaban el euskera en casa que no lo perdieran. Recuperar, pues aquellos hablantes en cuyas familias se había hablado euskera, pero que durante el franquismo se había perdido, pues recuperar, ¿no? De forma que dicho idioma, el euskera, se mantenga o convierta en la lengua habitual en las relaciones internas de la correspondiente comunidad de lengua, tanto en contextos formales como informales y en interacciones de base oral o escrita. El autor, Mikel Salvide, dice en el 98, si la escuela no enseña euskera al alumnado, no hay futuro para el euskera. Se trata de un idioma cuya transmisión familiar llegó muy erosionado a los 80, muy erosionado. En muchísimas familias se dejó de hablar euskera durante el siglo XX y llegaron a los 80, el euskera llegó a los 80 con una erosión muy grande respecto a la cantidad de hablantes entre adolescentes y población infantil. ¿Vale? Luego tengo un dato que mostraros a este respecto. ¿Vale? Bueno, bla, 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 los modelos. ¿Vale? Entonces, tenemos tres modelos lingüísticos, tres itinerarios lingüísticos que cambian respecto a cuál es la lengua vehicular, el euskera o el castellano, y luego hablaré más tarde del inglés, ¿vale? O tenemos en cuenta los factores sociolingüísticos y pedagógico-didácticos que entran en juego en estos itinerarios o no entenderemos nada, ¿vale? Bueno, entonces seamos positivos y los vamos a tener en cuenta. Bueno, aquí tenéis los tres modelos. Está en francés, hemos puesto también en francés porque para que os imaginéis que en la parte francesa no se utilizan estos tres nombres, pero bueno, también existen modelos o itinerarios similares, ¿vale? Pero bueno, yo me quedo con el castellano y el euskera. El modelo A si una escuela es del modelo A, quiere decir que en esa escuela el castellano es la lengua vehicular, el euskera es una asignatura. Entonces, en los años 80 es la escuela que venía del franquismo y lo que hizo fue añadir la asignatura de euskera, nada más. Enseñanza tradicional como lengua segunda, pero en los años 80, ¿Vale? El modelo B. Las dos lenguas son lenguas vehiculares. Hacemos matemáticas en euskera y geografía en castellano, educación física en euskera, pero conocimiento del medio en castellano. Entonces, encontraremos escuelas donde el 60% es euskera, lengua vehicular, y 40% castellano, o al revés. Ahora viene una pregunta, ¿por qué pone ahí que era la novedad de la época, el modelo B? Y el modelo D,
¿vale? El euskera es la lengua vehicular, el castellano es la asignatura. Dependiendo, para un alumno que viene de una familia donde se habla euskera, se mantiene la lengua, no hay cambio de lengua. Entonces es un itinerario de mantenimiento de lengua. Pero para el alumnado que viene de familias donde no se habla euskera, es un modelo de inmersión, porque hace todo el itinerario escolar en una segunda lengua. ¿Por qué el modelo B es la novedad de la época, en los años 80? Porque el modelo A ya existía, la escuela del modelo A ya existe desde el franquismo, solo que añadimos la asignatura de euskera. El modelo D es una escuela que ya existe desde los años 60, más o menos clandestino, llega a los años 80, se oficializa, pero eso ya existe. Enseñar en euskera, ya había escuelas, pero encontrar una escuela donde una parte del profesorado enseñaba en euskera y otra parte en castellano, eso era la novedad de la época. Entonces, el gran invento, dicen los que lo inventaron, fue el modelo B. ¿Por qué? En 10 minutos lo respondéis. Esto ha salido antes, pero claro, como no estabais, pues lo repetimos un poco, ¿vale? Hay que distinguir, cuando hay cambio de lengua del hogar a la escuela, eso puede ser, es un modelo bilingüe, siempre. Un niño que se escolariza en una lengua que no la habla en casa, ¿es siempre bilingüe? Bueno, puede ser que sí o puede ser que no. Si el objetivo de la escuela es fomentar no solo la lengua escolar, sino también la familiar, es bilingüe, es inmersión. Si el profesorado, más o menos, pero entiende la lengua familiar, es inmersión, eso es positivo. Si se valora el idioma que trae el alumno o la alumna de casa, si se valora, aunque haya cambio de lengua, pero si se valora la lengua familiar, eso es inmersión, eso es un bilingüismo aditivo. Entonces, esto es un contraste que lo tienen publicado Itziar Idiazabal y Joaquim Dols, que a mí me parece que es un contraste y una síntesis buenísima. Entonces, cambio de lengua del hogar a la escuela, inmersión, sí se cumplen todas esas condiciones o características. Pero claro, si yo voy a la escuela y la escuela me dice, tu idioma lo dejas en la puerta de la escuela, ni lo vamos a enseñar, no vale para nada, es el idioma de los paisanos, de los campesinos y del mundo rural. Y la modernidad, no. Es cambio de lengua, pero eso es bilingüismo. Lo contrario a, ¿dónde está? Carácter aditivo es positivo, carácter sustractivo. Eso no es bilingüismo, eso no nos interesa. Entonces, el modelo D, el cambio de lengua para muchísimos alumnos en los años 80, pasar del castellano al euskera en la escuela, hablar castellano en casa y pasar a la escuela en lengua vehicular euskera, no fue un modelo de submersión. Al alumnado no se le dijo, deja el castellano en casa, que es una lengua de paisanos. ¿Os imagináis? No. ¿Vale? Entonces, es por eso que defendemos que euskera, lengua vehicular, se trata de un sistema de inmersión. Se va a aprender ciencias, matemática en euskera, pero la escuela, bien que se toma en consideración y bien que fomenta el castellano, evidentemente. ¿Vale? Nada que ver con la escuela franquista, que acogió, entre comillas, a miles de niños que venían de familias que hablaban euskera, los acogió y se les dijo, el euskera, fuera. Eso no es inmersión, eso es submersión. Entonces, esta distinción es súper importante. Bueno,
¿Qué han decidido? La sociedad, ¿qué ha decidido? Que el castellano sea, que la mayoría de las escuelas tengan el castellano como lengua vehicular, que tengan el euskera como lengua vehicular, que tengan ambas. ¿Cuál ha sido la evolución? Estamos ahí. Tenéis la pregunta del porcentaje de profesorado, ¿eh? En los años 80, ¿qué porcentaje de profesorado estaba habilitado para dar clases en euskera? Entonces, años 80 hasta el 94, más o menos, el modelo A domina. La mayoría de los centros son centros donde la lengua vehicular es el castellano y los padres lo elegían. ¿Qué pasa? Que a partir del año 90 y pico más o menos se cruzan el modelo A y el modelo D, y en los últimos 20 años la tendencia ha sido abandonar la escolarización en castellano, siendo el euskera solamente asignatura. Esto no es una imposición del gobierno, esto no es que la gente de la Comunidad Autónoma Vasca se ha vuelto loca. Vamos a ver ahora por qué ha pasado, ¿vale? Pero la tendencia ha sido, esta es la foto. Entonces, en los años 80, los centros donde el euskera era la lengua vehicular eran minoritarios y la gran mayoría eran centros que venían de los años 60, pero poco a poco la voluntad de los padres, el empuje del profesorado y de la dirección de centro, y luego, claro, el gobierno que estaba obligado a acompañar y fomentar esa voluntad, ha hecho que hoy en día solo queden muy pocos centros donde el castellano es la única lengua vehicular. La línea del modelo A está en el 15%. Esto toma en consideración infantil, creo, infantil primaria y secundaria. El próximo gráfico es infantil y primaria. Entonces, en unos 5 o 10 años prácticamente no habrá ningún centro donde el castellano sea la lengua vehicular principal. Bueno, ¿cómo voy de tiempo? Yo estoy a gusto, pero... paso... A ver... Estos son gráficos de la encuesta sociolingüística que se hace cada 5 años. Ahí tenéis un poco de euskera, ¿eh? Mirad cuánto latín sabéis. A ver si hay algo... no hay. Así, inkesta soziolinguistikoa. Aquí abajo, inkesta soziolinguistikoa. Bueno. ¿Cómo ha cambiado la comunidad que habla euskera en la Comunidad Autónoma Vasca internamente? El perfil del hablante, el perfil bilingüe. Bueno. Por un lado, datos del 91 y por otro lado, datos del 21. En gris tenéis los porcentajes de los hablantes que han aprendido el euskera no en casa, sino en la escuela. Entonces, en el 91, entre la población joven, el 26% que sabía euskera lo había aprendido en la escuela, en el 91. Era la minoría. Hoy en día, la población que habla euskera y que tiene vuestra edad, y yo eso siempre les digo a mi alumnado de filología vasca, o, bueno, en grado en estudios vascos, la mayoría sois neohablantes del euskera, no sois hablantes nativos. El euskera no lo habéis aprendido en casa, sino que lo habéis aprendido en la escuela. Entonces, sois el producto, entre otras, de los modelos, del modelo D, la gran mayoría. Entonces, la evolución de los modelos lingüísticos ha repercutido enormemente en la configuración interna de los perfiles vascohablantes. ¿Se entiende, no? Bueno.
Bueno, ¿por qué? ¿Cómo ha pasado esto? Bueno. Opa. En el año 76, Adolfo Suárez, que después sería presidente del gobierno español, dijo: intentar explicar la física cuántica en la universidad en euskera o catalán es de idiotas. 76. Se montó un Cristo, bueno, hubo una campaña, porque claro, 5 años más tarde la Universidad Pública del País Vasco estaba en marcha, mi universidad. Se hicieron fotos de profesores enseñando física en euskera. Se hicieron fotos, salieron en el periódico. Son anécdotas que muestran que en los años 80 el prestigio del euskera estaba por los suelos. Que el que iba a ser todo un presidente del gobierno de España podía decir eso. ¿Vale? Entonces, el prestigio social del bilingüismo en la comunidad autónoma vasca se ha logrado prestigiar muchísimo que el alumnado sea bilingüe en euskera y castellano. Tanto en los 80 y actualmente también, la mayoría de los padres y madres que eligen la línea en euskera, la gran mayoría, no habla euskera, pero quieren que sus hijos e hijas lo aprendan. Entonces, en la intervención anterior ha salido el tema de, ¿hasta qué punto esto de fomentar actitudes positivas hacia el valenciano o hacia la diversidad lingüística es un tema solamente de la escuela? Evidentemente no es un tema social, pero el caso del euskera en la comunidad autónoma vasca demuestra, entre otras cosas, que introducir el euskera en el sistema educativo se ha visto como una mejora de la escuela. ¿Por qué? Porque es muy difícil enseñar euskera. Se habla poco en las calles, quitando 4 zonas. El profesor de inglés o la profesora de inglés lo sabe, ¿no? Qué difícil es enseñar una lengua que el alumnado fuera del aula no la va a utilizar. O en contraste, qué chollazo ser, esto va un poco así, qué chollazo ser profesor o profesora de castellano. Enseñar una lengua que es hegemónica socialmente, la sociedad te hace 3/4 partes del trabajo. Sí, que sí, la ortografía y el subjuntivo. Ya me gustaría tener solo esos problemas. Pero enseñar una lengua que no se habla en la calle apenas o poco, incluso es desprestigiada en los años 80, es dificilísimo. Entonces, introducir el euskera en la escuela mejoró la escuela. Y al mejorar la escuela, los padres lo valoran. En los años 80, 90, las buenas escuelas eran las que eran buenas enseñando euskera. ¿Por qué? Porque los padres ya sabían que el castellano estaba garantizado. Y ahí se juega la batalla del prestigio en la comunidad autónoma vasca. ¿Vale? Bueno. Ahí tenéis. Los que estabais pensando 50%, estabais lejos. Muy poco profesorado competente en euskera en los años 80. No se podía implementar una línea generalizada en euskera como lengua vehicular euskera. Era imposible, no había profesorado. Por eso el modelo B, ambas lenguas vehiculares, fue un inventazo. Porque muchísimas escuelas pasaron de enseñar solo en castellano a enseñar matemáticas y ciencias en euskera, pero todo lo demás en castellano, y poco a poco, en 10 años, se convirtieron en escuelas del modelo D. ¿Vale? Hoy en día, casi todo el profesorado es competente en euskera, para impartir en euskera. Aquí os tenéis que imaginar un montón de millones de pesetas antes y después euros. O sea, el profesorado que decía el gobierno vasco en los años 80, 90,
nire euskara hobetu nahi dut. Quiero mejorar mi euskera. El gobierno vasco le decía, tienes el salario garantizado durante 2 años y vete a la escuela para adultos a aprender euskera. Con el salario garantizado y el puesto no se perdía. Un dineral. Es lo que se hace ahora con el inglés, ¿no? Bueno. Venga, un poco de euskera y os lo traduzco. En busca del latín, ¿eh? Venga. Pedagogia berriak Europan jadanik ezarriak zituen hainbat irakaskuntza aurrerapen ikastolen bitartez hasi ziren euskal irakas sisteman erabiltzen. Ahozko hizkuntzaren garrantzia, ekintza bidezko irakaskuntza, testu liburuan bakarrik oinarritzen ez den irakasbidea, bigarren hizkuntzara itzulpen bidez baino murgilpenez urreratzea, eskolaren ingurua irakaskuntzan itxastea eta bar. No es el texto más fácil, ¿eh? Y no hay mucho latín, ¿eh? Es la idea de antes, que, claro, cuando en los años 50 en las escuelas casa, escuelas hogar clandestinas, empezaron a dar clases en euskera, es que lo voy a mostrar, porque estamos en una facultad de educación. Me lo vais a permitir, ¿vale? Antes se me ha pasado. A ver, contraste entre la foto donde aparece Elvira Sipitria, la andereño, profesora de estas clandestinas, esto es Donosti. La foto esa está en la escuela, está dando clase. Contraste con la foto del centro. Es una obra teatral que reproduce la escuela franquista de la época. Estamos en la Facultad de Educación, esto hay que decirlo. No solo fue, vamos a hacer una escuela en euskera, sino que la vamos a hacer sustancialmente diferente a la escuela franquista, que es súper tradicional y conservadora. Entonces, ha salido con Joaquim Dols a las 9 de la mañana, ¿no? Proyectos, que si Freire y otros pedagogos. Introducir el euskera en la escuela no solo fue un tema lingüístico, sino también pedagógico. Vamos a mejorar las escuelas en euskera, pero con pedagogías nuevas, porque la escuela franquista atufa un montón. Perdón por la expresión, o no. Bueno. A partir de los años 90, yo estudié inglés como asignatura. Yo soy de esos de, joder, he estado en la escuela no sé cuántos años y a los 16 años no sabía inglés nada. Ya, porque es que lo hiciste como asignatura 3 veces a la semana, método tradicional. Pues sí, es así. ¿Qué pasa? Que la red de ikastolas, aquellos centros escolares que se surgieron en los años 60, empiezan en los años 90 a introducir el euskera a los 3 años. No sé si se hace aquí eso. Bueno, a los 3 años, en infantil, 4 años, donde la gran mayoría del alumnado ya está escolarizado en la Comunidad Autónoma Vasca, ya a los 2 años, el 90 y pico, ya están en la escuela, pues a los 3-4 años, anglés, la cançó y la no sé qué. Pero también en primaria y secundaria, CLIL. En los 90. Yo ahora leo en la prensa que las escuelas bilingües de la Comunidad Autónoma de Madrid, yo es que me río, yo digo, ¡Jesús! ¡Qué tarde llegan! Algunos empezaron ya en los 90. ¿Vale? Entonces, el inglés pasa de ser en muchísimos centros, no en todos, pues porque es voluntario, a ser meramente una asignatura, a ser lengua vehicular. Entonces, aquellos centros que eran donde el castellano era lengua vehicular principal, ceden al inglés pues una asignatura, conocimiento del medio. Lo mismo en los centros donde se impartía todo en euskera. ¿Vale? Bueno. Currículum actual. Estamos en una época interesante porque hay cambio de ley educativa, bla, 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 bla. Bueno. A nivel de objetivos, se mantiene el espíritu de los años 80, afortunadamente. No hay cambio en la ley de normalización del uso. Entonces, el objetivo es
el bilingüismo funcional en euskera y castellano, también en el inglés, pero un objetivo más bajo. Para que lo sepáis, fin de educación secundaria, B2 en euskera y castellano, B1 en inglés. ¿Vale? También como objetivo, el currículum dice fomentar actitudes positivas hacia la diversidad lingüística, no solo el inglés, evidentemente, que ya está garantizado por la sociedad a nivel de actitud, sino todas las otras lenguas que el alumnado trae a la escuela. ¿Vale? Y plantea el tratamiento integrado de lenguas tratamiento integral de lenguas, que es básicamente contenidos y lengua. ¿Vale? Entonces, ya paso a la parte final de la presentación y os he traído los resultados de una investigación, de una experimentación que se hizo en una escuela de Bilbao, de secundaria, y se trata de un dispositivo, una secuencia didáctica plurilingüe, específicamente trilingüe. Es un proyecto de didáctica integrada de lenguas que lo realizó Ana Aldecoa Díez, hace 3 años ya. Entonces, se quiere estudiar el impacto en términos de aprendizaje, ¿vale? El impacto de una secuencia didáctica trilingüe donde se combinan euskera, castellano e inglés en las capacidades orales trilingües del alumnado de inmersión en euskera. Entonces, es una escuela de inmersión en euskera donde también el inglés se utiliza para impartir algunas asignaturas con metodología CLIL, ya lo conocéis. Se trata de un contexto donde fuera del aula apenas se habla euskera y el alumnado, para la mayoría el español ya está en casa y para una minoría también el euskera. Entonces, 4º año, 15, 16 años. Entonces, lo que os voy a mostrar es el contraste entre las producciones iniciales y producciones finales de una secuencia didáctica. ¿Vale? Entonces, la pregunta sería, ¿en qué medida unas actividades donde se alternan las 3 lenguas de cierta manera, en qué medida ese tipo de planteamiento, ese dispositivo permite mejorar las capacidades orales en las 3 lenguas? ¿Estáis familiarizados con la pedagogía translanguaging? No es necesario, ¿eh? No, ¿no? Vale, sin más. Tampoco aparece en la pantalla. Secuencia didáctica. Son dispositivos didácticos, son proyectos de clase, cuyo... Uy, está en inglés. Uy, a ver. Ahí va. Translanguaging. Uy, va. Perdón. Entonces, son proyectos de clase donde al alumnado se le propone un proyecto comunicativo donde tienen que, o bien, lo voy a decir, voy a simplificar, donde tienen que aprender a producir oralmente o al escrito géneros textuales y luego hay una serie de actividades donde a partir del diagnóstico de la producción inicial se realizan actividades intermedias y al final se produce de nuevo, hay una producción final para ver en qué medida ha habido mejora. Bueno, es más complejo que eso. Esos son dispositivos didácticos desarrollados en la Universidad de Ginebra con Joachim Dols y colegas. Bueno, entonces, el texto meta, el texto objetivo que el alumnado produjo al principio y luego al final para ver si había mejoras, es un texto oral trilingüe. No sé si en la Comunidad Valenciana, en los Países Valencià, estáis o no familiarizados
con tomas de palabra públicos donde el interveniente o la persona que interviene, si empieza en valenciano, luego no traduce en castellano lo que ha dicho en valenciano o no lo resume. Se trata de otro tipo de intervención. Empiezo en euskera, sigo en castellano, quizás sigo en inglés, pero no lo traduzco. Esto es bastante nuevo en el País Vasco, pero os lo voy a decir. El Festival Internacional de Cine de Donosti, que igual os suena, ¿no? Porque viene aquí la gente importante, ya han dejado de traducir en las presentaciones de las películas. Se hacen bilingües o trilingües. Entonces, es una práctica discursiva que, bueno, no es todavía muy frecuente, pero es cada vez más frecuente. Entonces, en este dispositivo didáctico, claro, es un proyecto de didáctica integrada de lenguas, pero es que ya el texto que el alumnado debe aprender a producir, en el texto ya se integran las 3 lenguas. Esto es un poco raro, igual de entender, pero yo creo que, ¿vale? Y no es un texto frecuente todavía. Entonces, que si translanguaging o no, bueno, como no lo trabajáis demasiado, lo dejamos, ¿vale? Se les pedía que presentaran su escuela, en grupos de 3, su escuela a un público heterogéneo, ficticio. Alumnado de Erasmus, o sea, de intercambio, padres de la escuela. Entonces, no se les dejó elegir en qué lengua, no se les dejó elegir qué lengua utilizar en qué momento, sino que como era una actividad escolar y bastante, bueno, había condicionamientos temporales, etcétera, etcétera, se decidió experimentar de la siguiente manera. Cada grupo, o sea, tenía una plantilla, como lo veis en la derecha, donde se le decía, este contenido de la presentación lo tienes que hacer en euskera, luego sigue en castellano y finaliza en inglés o en euskera. Entonces, cada color representa un idioma. Lo que es importante para esta presentación es que no es una alternancia de lenguas espontánea y libre, en la que siempre gana el castellano. Si no estamos en clase y la profesora decide que para estos objetivos didácticos hay que poner límites a la presencia de las 3 lenguas. ¿Vale? Bueno. Entonces, el alumnado en grupos de 3 produjo las producciones iniciales. Se grabaron, se transcribieron, etcétera, etcétera. Se analizaron y se identificaron una lista de destrezas a mejorar. Entonces, de esa lista bastante larga de destrezas a mejorar, la doctoranda seleccionó algunas y diseñó actividades para llevarlas a clase e intentar mejorar las producciones iniciales. Para la charla de hoy, y os lo dejo en el titular, la lengua más utilizada en las actividades fue el euskera. ¿Por qué? Porque es un centro escolar con el euskera lengua vehicular principal. Después el inglés y el español solamente se activó en una actividad de repaso de los aprendizajes realizados en euskera e inglés. No hubo un aprendizaje explícito de las destrezas en castellano. Pregunta. ¿En las producciones finales las destrezas en castellano mejoraron? Si no se trabajaron, solo un poco de repaso. Bueno, bla, bla. Resultados. Voy directamente al ejemplo, ¿vale? Tenéis la traducción en inglés abajo. Esto es en la parte izquierda una producción inicial, la producción inicial de un grupo y el mismo grupo en la producción final, después de las actividades. Entonces, más euskera. Producción inicial, izquierda. Sí, izquierda. Kaixo, gu ikastolako N, se anonimiza el nombre de la escuela, ¿vale?
N ikastolako ikaslea gara, laugarren DBH-ko ikasleak, eta X, Y eta Z gara. X, Y y Z son los nombres de los alumnos. Hola, somos alumnos de la escuela X, de cuarto año de secundaria, y nos llamamos taca, taca y taca. Producción inicial. Producción final, los mismos alumnos, directamente la traducción. Bueno, somos X, Y y Z y hemos hecho el proyecto Gure Ikastola en 3 languages, nuestra escuela en 3 lenguas, y el proyecto que hemos hecho, como dije, es Gure Ikastola en 3 languages y el objetivo del proyecto es presentaros y a los alumnos estudiantes, o sea, irlandeses, que se grababa la exposición oral, etcétera, etcétera. Bueno, os vamos a decir los aspectos, las características más significantes de nuestra escuela, etcétera, etcétera. O sea, la mejora en la parte inicial, en la toma de palabra inicial, es sustancial, generalizado en el alumnado, ¿vale? No os lo he dicho, pero es una tesis que tenía un grupo experimental y un grupo control. Esto para los que os interesa la investigación, ¿qué quiere decir esto? Que todo el alumnado hizo la producción del texto inicial, solo una parte del alumnado hizo las actividades intermedias y después todo el alumnado volvió a producir los textos finales. Entonces, el grupo experimental es el alumnado que no solo produjo los textos iniciales y finales, sino también hizo las actividades intermedias, y el grupo control es el alumnado que solo produjo textos iniciales y finales. Yo solo os voy a dar, creo que solo tengo resultados del grupo experimental. Sí, creo que sí. Otro aspecto. Claro, como es un público heterogéneo lingüísticamente, en la parte en inglés tenían que explicar las características de la escuela o tenían que explicar la historia de la escuela. Y claro, teníamos producciones como 3. Bueno, está en inglés, lo entendéis, ¿no? Basque Batua, decían ellos, Basque Batua. ¿Qué es Basque Batua? Es el euskera unificado. Entonces, en la parte en inglés, cuando había un término en euskera, no lo reformulaban, no se adecuaban a esa parte del público que no entendía euskera. Entonces, en la parte en inglés se dijo, bueno, hay que mejorar la referencia a todos esos términos en euskera. Entonces, en las producciones finales hubo una mejora, pero claro, el inglés con los pronombres de relativo es muy puñetero, perdón, que si definido o no definido, which o that. Entonces, ¿qué pasó? Que en las producciones finales hubo una mejora en el intento de clarificar los términos en euskera, en inglés, pero no pocos alumnos tuvieron todavía, aunque se trabajó en la secuencia didáctica, tuvieron problemas gramaticales. Yo creo que se ha entendido, ¿no? Porque sabéis bastante más inglés que yo, ¿vale? Otro aspecto, bueno, en 1971 se nombró la escuela tal. Yo creo que la escuela tiene puntos interesantes, tiene puntos buenos, como podría ser entonces, hay cambio de idioma y cambio de tema. Arriba, en el ejemplo 1. Cambio de idioma, cambio de tema. En las producciones iniciales, el alumnado tiende a no avisar al público de que viene cambio de tema. Entonces, se trabajaron los marcadores discursivos de introducción temática
Y en las producciones finales hubo una mejora muy significativa, incluso en castellano, lengua que no se trabajó explícitamente respecto a estas formas. Solo se hizo una actividad de repaso. Entonces, bueno, refiriéndome a mi biografía, es decir, refiriéndome a, en cuanto a, ahora os voy a hablar de la historia de la Icastola, estos marcadores discursivos o organizadores textuales no aparecían en las producciones iniciales. Y en las finales aparecen en las 3 lenguas. Aunque, o si bien, solo se trabajaron de manera explícita en euskera e inglés. ¿Cómo es posible que, no habiendo trabajado en castellano estas formas, en las producciones finales aparezcan? Y no es magia. Voy a acabar, no sé cómo voy. Uy, bueno. Voy a acabar desde el principio. Sobre cómo ha evolucionado la presencia del euskera en los centros escolares y en el sistema educativo. Hemos visto la evolución, el gráfico. Hemos visto que eso ha transformado sociolingüísticamente la comunidad autónoma vasca, junto a otros muchos factores. ¿Por qué? ¿Cómo ha pasado eso? A modo de síntesis. Hay 3 elementos que hay que tenerlos en cuenta sí o sí o sí. Clamor social en los años 80, anteriormente también y después también, en favor de la normalización lingüística. La calle empuja mucho. 2, años 80, legislación y políticas institucionales favorables. Yo por eso decía, no lo habéis escuchado, pero una alumna en la anterior ponencia ha preguntado en qué medida en las escuelas valencianas es posible introducir actividades para el fomento de actitudes positivas en clase. ¿Se puede hacer? ¿Hay legislación? Y le hemos comentado, claro que hay legislación y de sobra. El Estado francés, que era el ejemplo de Marielle Rispail, era del Estado francés, es terrible a nivel de leyes sobre otras lenguas que no sean francés. Pero el Estado español se pueden hacer muchísimas cosas. A nivel de Estado, la Constitución en ese sentido bastante peor podía haber sido. Otra cosa es cómo últimamente los jueces lo están interpretando, Pero la legislación y las políticas lingüísticas a nivel de Estado, bueno, y a nivel de comunidad autónoma vasca, es una buena legislación y ha sido muy bien explotado. Entonces, la calle, las instituciones y luego la comunidad educativa. Muchísimos padres, ya os lo he dicho, no os imaginéis, por favor, que actualmente la mayoría de los padres hablan euskera, que no, que todavía la primera lengua mayoritaria de los hogares es el castellano. Lo que ha cambiado es la representación mental sobre el bilingüismo o el plurilingüismo y el multilingüismo. ¿Vale? Entonces, vemos, si estudiáramos caso por caso cómo las escuelas han evolucionado desde el franquismo hasta hoy en día, son relatos de miles de profesores, profesoras, que os van a contar que aprendieron euskera a los 35 años y que ha sido una experiencia positiva. Cientos de directores de centro que os van a contar la cantidad de horas que metieron en su día para transformar la escuela. Y cientos de asociaciones de padres y madres que empujaron. Iban al gobierno vasco y el gobierno vasco les decía, ¿queréis pasar de lengua vehicular castellano a lengua vehicular euskera? Sí. ¿Tenéis profesorado suficiente? No. Modelo B. Ambas lenguas vehiculares. 5 años, Y a partir del 6.º año, cuando en 5 años ya
todo el profesorado es capaz de dar clase en euskera, entonces sí, entonces seréis un centro de euskera lengua vehicular. Esa es la historia, así un poco simplificada. ¿Vale? Entonces, la investigación que os he mostrado demasiado rápido, ¿vale? Confirma que la didáctica integrada de lenguas es una alternativa bien digna, relevante para la educación plurilingüe y específicamente para los programas de inmersión en lenguas minorizadas. Hay un debate, y en las ponencias anteriores ha salido el tema. Claro, esto es importante. Igual habéis leído o escuchado que eso de utilizar solo el valenciano en el aula es un poco monolingüe. Hay que abrir las puertas a las demás lenguas. La escuela en valenciano es monolingüe. Cuidado. A la persona que os diga eso hay que decirle, bueno, a ver, despacio. La escuela valenciana, o sea, solo utilizar valenciano puede ser una práctica pedagógica monolingüe, pero el objetivo de la escuela es el bilingüismo. O sea, a nivel de objetivo, no os compréis el discurso de la escuela valenciana es monolingüe. No os lo compréis, es falso. Otra cosa es que durante 60 años, más o menos, las escuelas de inmersión quizás han separado demasiado las lenguas y que solo en valenciano, solo en euskera, por cierto, lo mismo han hecho todo el profesorado de inglés. In English, please. ¿Os suena? In English, please. ¿No puedo hablar en castellano? No. ¿Puedo ir al baño? In English, please. May I go to the baño? Toilet. Ok, yes. O sea, esto es una práctica pedagógica, es decir, llevar al alumnado a la L2 a través de exigir el uso de la lengua meta. Esto no se puede demonizar. Otra cosa es que se puede aprovechar mejor el repertorio plurilingüe del alumnado. Si estoy en el aula y quiero enseñar lo que sea en euskera, quizás, seguramente, es inteligente activar el conocimiento en castellano, en inglés, en alemán, en búlgaro, en berebere del alumnado. Eso sí, pero no os compréis el discurso de la escuela, dar clases en valenciano es monolingüismo, falso, falsísimo, ¿vale? Entonces, para el debate de separar o no las lenguas, la didáctica integrada de lenguas, yo creo que es una solución interesante. El día que empecéis a escuchar sobre Translanguaging Pedagogy, pues es algo muy similar, aunque tienen tradiciones académicas distintas, bla, bla, bla. ¿Vale? Eso sí, si vamos a alternar lenguas en el aula y en las actividades y en los proyectos, lo vamos a hacer de manera controlada y planificada, tomando en cuenta la vitalidad sociolingüística de las lenguas implicadas y, sobre todo, cuidando muy bien qué pasa en el aula con aquellas lenguas cuyos usos fuera de la escuela o en la escuela están minorizados. Es la perspectiva de la sociodidáctica de las lenguas que ha aparecido esta mañana. Bueno, voy a avanzar, ¿vale? Entonces, esta investigación confirma una hipótesis que es súper importante que la entendamos. Es una hipótesis de Jim Cummins. La hipótesis es bastante antigua, pero gracias a esta hipótesis, que si no, ahora lo explico el que si no, se confirma el potencial didáctico de la alternancia lingüística y el transfer interlingüístico para el desarrollo de la competencia plurilingüe del alumnado. Venga, va, todos a leer en inglés. Pongamos el caso, LX es valenciano, LY castellano.
en la medida en que la enseñanza en valenciano es eficaz en promocionar, en favorecer el aprendizaje del valenciano, la transferencia de lo aprendido en valenciano, ocurrirá la transferencia de lo aprendido en valenciano al castellano si se cumplen dos condiciones. Una, que el alumnado tenga suficiente contacto, suficiente uso con el castellano en la escuela y fuera. Y dos, que el alumnado tenga actitudes positivas respecto al aprendizaje del castellano. Le digo a mi alumnado allí en Vitoria, yo doy clases sobre estos temas en el máster de secundaria, de máster de profesorados de secundaria. Les digo, ¿os sale bien esta hipótesis en los años 80 en las escuelas vascas? ¿Os sale bien esto hace 40 años? ¿O sería imposible? ¿Por qué? Poneos en la piel de una madre, de un padre que no sabe euskera y que manda a la hija, al hijo, a la escuela en euskera. En las escuelas vascas se aprende a leer y a escribir en euskera. Pregunta, la respuesta es obvia, ¿eh? ¿Creéis que se repite el aprendizaje de la escritura inicial y de la lectura en castellano? ¿Se repite todo? ¿No? ¿O se demuestra en los años 80 que aprender a leer y a escribir en euskera no solo fomenta el aprendizaje del euskera, sino también que los niños aprenden a leer y a escribir en castellano? ¿O se demuestra eso, o la gran mayoría de los padres dirían, mi niño o mi niña no va a la escuela en euskera, hay que asegurar el castellano? Entonces, gracias a esta hipótesis y gracias a que se confirmó en aquella época, ha sido posible el desarrollo que hemos visto. Hay que decirle a todo el mundo que no es necesario que el castellano sea la lengua vehicular principal para que el alumnado aprenda castellano. Esto lo ponemos en las paredes de todas las escuelas y a repetir. Esta investigación demuestra además que la transferencia entre lenguas, o sea, la transferencia que recibe el castellano en este dispositivo didáctico de aquello que se trabajó en euskera y en inglés, no es solamente una transferencia gramatical, fonológica, no, es una transferencia de destrezas discursivas. Bueno, para un foro como hoy, yo creo que lo dejo dicho y... Entonces, se confirma que las secuencias didácticas sirven para organizar la alternancia de las lenguas en este tipo de dispositivos. Insisto, el papel del castellano en la escuela en general y específicamente en los dispositivos didácticos plurilingües hay que volver a pensarlo muy bien. El castellano es una lengua hegemónica. El uso hegemónico en la escuela y fuera de ella ayuda muchísimo a que con un mínimo de refuerzo por parte del profesorado y un mínimo de actividades, que hay que hacerlas evidentemente, sea suficiente. No es necesario, si queremos un alumnado bilingüe o plurilingüe, no es necesario que el castellano sea la lengua vehicular principal. No lo es. Aquí lo dejo. Moltes gràcies. Tampoco es latín.
Moltes gràcies, Ivonne. S'ha fet un poquet tard, però encara disposem de 5 minuts per si algun dels presents, alguns dels presents teniu alguna pregunta, algun comentari o en fi, o alguna intervenció al fil del que acabem d'escoltar en la conferència. Jo en tinc algunes, però me les guarde per donar-vos a vosaltres la possibilitat, si és el cas, d'intervenir. Sembla que no, que la fam és més important que... Doncs moltes gràcies una altra vegada, Ivonne. La veritat és que ha estat una conferència molt interessant a mi. Sobretot m'ha reforçat dues idees que ja d'alguna manera tenia. I una és el contrast entre el que ha passat al País Basc i el que ha passat aquí, amb resultats bastant diferents, d'altra banda. Te fa reflexionar per què els resultats són diferents. Ara després, si de cas, ho podríem parlar. Però pot ser una de les raons és precisament la implicació social d'una societat i l'altra en el que ha estat la recuperació d'una de les senyes d'identitat, com és la llengua, per a qualsevol societat. I l'altra qüestió, al final, que també és un tema que m'implica, és com s'estructura precisament aquesta alternança de llengües. Sembla que a Euskadi heu optat sobretot per un transllenguar o per un translanguaging més estructurat, més controlat, atenent sobretot a la necessitat de protegir l'ús de la llengua minoritzada. Entenc que ha estat un poc aquesta la idea i, en fi, a classe ho podem continuar parlant si tenim ganes. Li deixo ja el micro a Carles, que crec que volies intervenir. Sí, gracias. El trabajo que he presentado al final es una experimentación, es una investigación, entonces no refleja lo que está pasando en las aulas, en las escuelas, ¿vale? Esto es una investigación experimental. Ahora bien, y no he querido abrir el melón, ni lo voy a hacer, porque si no... es un tema de debate actual, hasta qué punto merece la pena seguir con el sistema de los 3 modelos. ¿Vale? Hoy en día se está tramitando la ley educativa, la anterior es del 93, entonces hoy en día se está replanteando. Y desde la Consejería de Educación se está fomentando a los centros en la creación e implementación de materiales didácticos donde se alternen las lenguas. ¿Vale? Entonces, yo creo que poco a poco vamos hacia ya estamos, pero bueno, yo creo que la ley educativa, ya veremos, da igual. Poco a poco vamos hacia un sistema donde en un proyecto de 6º de primaria, y esto es un poco autobiográfico, lo estamos viendo estos días, estamos haciendo un proyecto sobre Europa y el producto final es un texto argumentativo como si fuera una agencia de viajes a vender un viaje, a vender, explicar un viaje y a venderlo, a argumentar para que el cliente lo... Entonces, estamos trabajando Europa, que si la geografía, que si no sé qué. Entonces, ¿cómo lo están haciendo? Es un centro del modelo D. Lengua vehicular euskera, el castellano se supone asignatura para trabajar cosas de castellano. ¿Qué estamos viendo? Que es el ejemplo, pero en este proyecto también el castellano se está utilizando, no solo, también se está utilizando para trabajar la geografía de Europa. Están leyendo textos breves o lo que sea sobre Italia. Entonces, no están solamente trabajando castellano, sino lo están utilizando como lengua vehicular de los aprendizajes para realizar el proyecto, siendo un centro del modelo D. Yo creo que vamos hacia un sistema donde no va a ser nada fácil identificar un centro, si es modelo D, B. Seguramente sí, en el sentido en que la gran mayoría de los centros, la lengua principal vehicular seguirá siendo el euskera. Pero seguramente los modelos clásicos, el castellano solamente asignatura para las cosas de castellano, eso ya se está cambiando. Entonces, a veure.
Pero no se discute para nada el objetivo del bilingüismo, del plurilingüismo. A nadie se le está ocurriendo, esto hay que decirlo, a nadie se le está ocurriendo decir que hay que volver a que el castellano sea la lengua vehicular principal. O sea, no, eso no va a pasar. En la Comunidad Autónoma Vasca eso no va a pasar. No vamos hacia Galicia o hacia la Comunitat Valenciana. No vamos. Si voleu, ja acabem. Només una qüestió terminològica. Recordeu que translanguaging també es pot dir transllenguar. I està bé que ens familiaritzem. Transllenguar és una cosa que comencem a sentir, que han sentit en anglès ja i que comencem a sentir ja en valencià i que podríem començar a treballar, a aprofundir, a veure què és el que traiem, com per exemple l'experiència que has contat. I una cosa última i acabe. L'escola, com han dit adés, de l'escola no depèn tot. No posem sobre l'escola tota la responsabilitat. Però la qualitat de l'escola sí que depèn de l'escola. La qualitat. I per tant, la qualitat no es tracta només d'una qüestió d'ètica professional, sinó que la qualitat atrau els pares i les mares que veuen que si hi ha qualitat en tots els aspectes educatius, però també en els lingüístics, doncs és una escola que interessa. I si es fa bé, i si es fa bé en valencià i en castellà i en anglès, doncs aquesta qualitat que sí que depèn de nosaltres, ahir sí que no podem tirar-li la responsabilitat a ningú, perquè la qualitat docent és nostra, sí que atrau, sí que canvia actituds, sí que genera una actitud favorable en els pares i potser aconseguirem una coseta més, un punt més. O sea, no me vengo arriba ni nada, pero, o sea, incluso el grado de estudios vascos, no ya los grados de primaria infantil, que es una pasada. La mayoría del alumnado no es de lengua inicial euskera. Es de lengua inicial castellano. Entonces, el proceso no ha acabado para nada. Entonces, y nunca va a acabar, porque el euskera nunca va a ser lengua hegemónica en la Comunidad Autónoma Vasca. Entonces, estos temas, o sea, estas experiencias de los nuevos docentes que han tenido la experiencia de aprender el euskera como segunda lengua y que bueno, elementos afectivos, de competencia lingüística, son experiencias que hay que didactizar y llevar a las aulas de primaria y secundaria. Son experiencias súper positivas. Esto se decía en los 80, pero yo digo, ahora también, el mejor modelo para el alumnado que está aprendiendo euskera, no lo habla en casa, está aprendiendo el euskera en la escuela, el mejor modelo puede ser el profesorado que también ha aprendido el valenciano en la escuela. El mejor modelo puede ser. Doncs moltes gràcies i ara ja sí que acabem.